Tengan el saludo de paz y bien. Les saludo a su profesor Miguel Ángel Villar Palacios del área de Ciencia y Tecnología. El día de hoy les voy a presentar la sesión de clase número 10 de la semana 10 para tercer y cuarto grado de secundaria, cuyo tema es Identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno. La competencia de esta actividad es la siguiente. Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestro propósito de aprendizaje es comprender el concepto de salud y los diversos elementos que interactúan con ella. Antes de iniciar la clase debemos recordar nuestra situación significativa o partir de nuestra situación significativa, el cual dice: la contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas y conductas negativas por parte de la población, que deterioran la calidad del aire y como consecuencia afectan el bienestar emocional y la salud de las personas, y ocasionan también el incremento de enfermedades ambientales, como las afecciones a la piel. Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿qué acciones podemos asumir en el cuidado integral de la salud y la preservación del ambiente, con el fin de contribuir a la disminución de los efectos negativos que ocasiona la contaminación del aire? Como estudiantes nosotros debemos, como dice el reto, asumir acciones para el cuidado de nuestra salud y la preservación del medio ambiente. Entonces, tenemos fuentes de contaminación del aire. En la imagen pueden apreciar que tenemos un avión, tenemos fuego, una fogata, tenemos cultivos, las industrias, las fuentes móviles, tenemos un barco y esto. Entonces, las fuentes de contaminación están divididas en dos: contaminantes primarios y contaminantes secundarios, así como las emisiones. Entonces, la emisión de gases contaminantes, como ya les había mencionado, puede ser producida por volcanes, incendios, industrias, vehículos, pesquería o quema, también de manera natural. Entonces, en base a este gráfico vamos a desarrollar la clase. Vamos a diferenciar los gases tóxicos. Entonces, vamos a leer el texto que dice gases contaminantes en la atmósfera. Definamos: ¿qué es contaminante? Es cualquier sustancia o elemento que no pertenece a la naturaleza del medio en que se encuentra y puede causar efectos perjudiciales para la salud de las personas o el ambiente. La imagen que ven al fondo es la de La Oroya, un centro minero que ya no trabaja actualmente, pero en sus años de producción tenían estas torres altas o chimeneas que emitían una gran cantidad de contaminantes hacia el cielo. Ahora, dentro de los contaminantes tenemos dos tipos: el contaminante primario y el contaminante secundario. Entonces, los contaminantes primarios, dice, son sustancias emitidas directamente en la atmósfera por una fuente de emisión determinada. Entonces, si podemos ver, los contaminantes primarios son la mayor parte de los hidrocarburos y de las partículas. Tenemos el dióxido de carbono, que es emitido por los camiones o los automóviles, o el dióxido de azufre u otro tipo de gases que es emitido por las industrias, y las naturales, que es producida por los volcanes. Y los contaminantes secundarios son las sustancias que resultan de las reacciones en la atmósfera entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas. Por ejemplo, tenemos el dióxido de nitrógeno, el ácido sulfúrico, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico y el sulfato y sulfito de azufre. Entonces, al mezclarse estos contaminantes primarios al salir al aire, se juntan otros elementos que existen dentro de la atmósfera y se crean estos contaminantes secundarios. Entonces, como les mencionaba, un contaminante primario, por ejemplo, es el dióxido de carbono, que se representa de la manera, ¿no? CO2, o el dióxido de azufre, el monóxido de nitrógeno o el monóxido de carbono. Contaminantes secundarios tenemos el dióxido de nitrógeno, el ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno, el anhídrido sulfúrico y el ácido sulfúrico. Entonces, los responsables de las lluvias ácidas son estos de aquí, ¿no? Los contaminantes secundarios. ¿Por qué? Como se había mencionado, al salir al ambiente, por ejemplo, el dióxido de carbono con el dióxido de azufre, se juntan otros elementos y nos forman el anhídrido sulfúrico o el ácido sulfúrico, responsables de las famosas lluvias ácidas, ¿cierto? Ahora,
Dentro de la emisión o emisión tenemos el vertido de sustancias contaminantes a la atmósfera. Las fuentes de emisión pueden agruparse en 4 categorías principales. Fuentes fijas. Son fuentes de emisión que no se trasladan, manteniéndose en un solo lugar. Por ejemplo, las chimeneas industriales y las fogatas. Entonces, el uso de fogatas es una fuente de emisión muy bajita, pero sigue siendo fuente de emisión. Tenemos fuentes móviles. Fuentes de emisión que pueden trasladarse con facilidad, emitiendo contaminantes durante su recorrido. Ejemplo, automóviles, camiones, aviones, entre otros. Entonces, nosotros que vivimos en Puerto Copa podemos apreciar este tipo de imagen, ¿no? O esta imagen diaria. Cada vez que pasan los autos, camiones, motos, emitiendo ese tipo de gases contaminantes. Las fuentes de aire incluyen una o varias actividades distribuidas en un área determinada. Ejemplo, comercios, casas, entre otros. Y las fuentes naturales, que son aquellas que no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por los fenómenos como la emisión del dióxido de carbono por los bosques o cultivos u otros gases que emiten los volcanes, manantiales de aguas sulfurosas, entre otros. Entonces, las fuentes naturales, como decimos, ¿no? Es la emisión de un volcán o el agua sulfurosa. Por ejemplo, tenemos una fuente natural de azufre en Puerto Copa, en cual ustedes han pasado, cada vez que pasan por ahí, después de una lluvia, es un olor muy fuerte. Entonces, ¿qué se está emitiendo? Se está emitiendo dióxido de azufre, ¿no? O monóxido de azufre al medio ambiente, que es una manera también de contaminar. A lo cual tenemos que responder lo siguiente: ¿a qué se llaman compuestos óxidos y cómo se obtienen? Entonces, en la definición de compuestos óxidos u óxidos dice, es un compuesto químico que surge de la combinación de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. Por ejemplo, el óxido de calcio, que es la combinación entre el calcio y el oxígeno, el dióxido de azufre, que es la combinación entre el azufre y oxígeno. O, como podemos saber, el dióxido de carbono, que es la combinación entre oxígeno y carbono. A partir de esa información que ya se les ha brindado, vamos a completar el siguiente cuadro. Tenemos un contaminante, por ejemplo, el ozono superficial O3. Entonces, el oxígeno es solamente O, u O2. Al juntarse con otra molécula de oxígeno se forma O3, que es el ozono superficial. ¿Cuál es su fuente? Dice, no se emite directamente por ninguna fuente contaminante. Se forma en la atmósfera por la reacción de contaminantes primarios, lo que les había mencionado en el gráfico. Entonces, esto es un contaminante secundario. ¿Cómo se forma? La descripción. Se forma por reacción del dióxido de nitrógeno y el compuesto de carbono, sin quemar, que procede de la vegetación, procesos de fermentación o volcanes. Entonces, tenemos el dióxido de nitrógeno que al salir al medio ambiente se mezcla con el oxígeno, se quema el nitrógeno y automáticamente formamos ozono superficial o O3. Entonces, en esta parte de aquí, ustedes tienen que hacer otro tipo de contaminante, de preferencia secundario, ¿cierto? Entonces, en los contaminantes secundarios, habíamos visto que teníamos, por ejemplo, tenemos aquí, ¿ves? El dióxido de nitrógeno o el ácido nítrico. Entonces, por ejemplo, ponen ustedes ácido nítrico en el cuadro, aquí, ácido nítrico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será su fuente del ácido nítrico? Entonces, ¿se emite directamente o no se emite directamente? Entonces, ustedes responderán, ¿no? No, no se emite directamente. No se emite directamente. Entonces, ¿cómo se hace? Igual, ¿no? Se forma en la atmósfera. Y ahora, ¿cómo se formará en la atmósfera? Entonces, ustedes tienen que responder igualito, ¿no? ¿Cómo se ha formado? ¿Cómo se forma el ácido nítrico? Entonces, por la emisión de por la emisión de dióxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno, que tenemos acá, CO2, y se junta con el hidrógeno. ¿Y dónde está el hidrógeno? Está en todo el ambiente. En las gotitas de lluvia que ustedes conocen, al elevarse el dióxido de nitrógeno hacia el cielo, llega a las nubes, se junta con el agua que está ahí y forma el ácido nítrico. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Lluvia ácida. Hay que reflexionar sobre este tema, de cómo las industrias contribuyen a la contaminación del aire. Entonces, para lo cual nos vamos a plantear el reto. Entonces, como las clases para tercer y cuarto grado
He dividido esta clase este reto en dos partes. Los de tercer grado van a elaborar una lista de los contaminantes primarios y secundarios, así como qué tipos de emisiones existen en el lugar donde vives. Entonces, si hablamos de una lista de contaminantes primarios y secundarios, ya les puse el ejemplo en la parte de arriba, que también está en su ficha de aprendizaje. Aquí está. Contaminantes primarios, dióxido de carbono, bueno, aquí está. Dióxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono y otros más. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el reto? Elaborar esa lista. Y también de los secundarios. Y así como qué tipos de emisiones. Si hablamos de tipos de emisiones, pondremos, ¿no? Motores, chalupas, peques, autos, motocicletas, mototaxis, todo este tipo de emisiones que existen ahí. Entonces, la quema de plásticos, igual, ¿no? La quema de los rastrojos donde vivimos, hacemos la limpieza, barremos y quemamos, ¿cierto? También es una forma de emisión, ya lo hemos visto. Y los de cuarto grado tienen que hacer, por ejemplo, si me van a poner una lista de contaminantes primarios, dióxido de carbono. Entonces, si me van a responder de la siguiente manera, ¿no? Pone dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, se le pide escribir la fórmula química. ¿Cuál es la fórmula química? CO2, ¿cierto? CO2. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los de cuarto grado. Si encuentran otro tipo de contaminante, igualito, colocarlo. Entonces, ese es el trabajo, el reto para todos ustedes. Bueno chicos, recordarles y repetirles el saludo de paz y bien. Estamos en el mes mariano, en el mes de María, y siempre debemos dedicarnos a ella, congraciarnos con ella. Eso sería todo chicos, muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, ya saben, no duden en escribirme al WhatsApp o enviarme un mensajito de texto o timbrarme para devolverles yo la llamada. Por favor, no olviden de darle like al like o al comentar me gusta en la cuenta del canal de YouTube y para poder verificar la visualización de este video. Muchísimas gracias chicos, cuídense, muchísimas gracias.